Te lo digo ya, y no me importa si suena fuerte. Lo que apareció en las últimas semanas sobre la Fórmula 1 2026 cambia absolutamente todo lo que creíamos saber. Hoy te voy a mostrar un detalle que casi nadie vio en los datos, en las declaraciones, en los movimientos políticos dentro del paddock. Y si esto es real, si lo que estamos viendo se confirma, hay equipos que ya ganaron el Mundial antes de que arranque y hay otros que están muertos y todavía no lo saben. No tenemos los datos de túnel, de viento de nadie, no sabemos las cargas aerodinámicas reales, no conocemos los mapas de motor, ni cuánta energía están recuperando en las simulaciones internas. Pero los patrones no mienten. Las decisiones no mienten. Y cuando ves a ciertos equipos moverse, como se está moviendo, cuando ves fichajes, estructuras, y sobre todo cuando escuchas lo que no se dice en las conferencias de prensa, ahí es donde empieza lo bueno. Te lo voy a demostrar con tres cosas. Primero, lo que revelan las nuevas reglas aerodinámicas y de motor sobre quién tiene ventaja real. Segundo, los movimientos internos de los equipos que huelen a desesperación o a golpe maestro. Y tercero, el detalle político que nadie está contando y que puede definir los próximos 5 años de este deporte. Tres cosas. Quédate hasta el final porque la tercera es la que te va a volar la cabeza. Y antes de meternos de lleno, si apoyas estos análisis sin humo, sin clickbait barato, escribe banco en los comentarios y te leo. Me importa saber quién está del otro lado escuchando esto porque lo que viene es denso y necesito gente que entienda de esto. Empezamos por donde hay que empezar. Las reglas 2026, ya sabes lo básico. Ala activa que reemplaza al DRS, coches más ligeros en teoría, motor nuevo con una parte eléctrica mucho más potente, hasta ahí el PowerPoint que te vende la FIA. Pero lo que importa es lo que hay debajo, porque cuando miras la regulación técnica en detalle, cuando la desmenuzas línea por línea como hicimos aquí, te das cuenta de algo que pocos dicen en voz alta. Estas reglas no son neutrales. Estas reglas benefician a un tipo de filosofía de diseño por encima de otra. Y en 20 segundos te digo cuál. La regulación aerodinámica 2026 pone un énfasis enorme en el efecto suelo simplificado, pero con las alas activas controlando el flujo superior. Eso significa que el equipo que mejor entienda la interacción entre el fondo plano y el ala activa en distintas configuraciones va a tener una ventaja monstruosa. Y aquí es donde se pone interesante, porque esa interacción no es solo aerodinámica, es software, es control. Es la capacidad de que el coche cambie su configuración aerodinámica en tiempo real sin que el piloto pierda confianza. Y hay un equipo que lleva años trabajando en sistemas de control activo de una manera que los demás no. Te doy una pista. Tiene motor propio y tiene a Adrian Newey. Porque esto no va de alerones ni de piezas de fibra de carbono. Esto va de quien entendió primero hacia dónde iba el futuro y apostó todo antes de que los demás se dieran cuenta. Aston Martin. Sí. Aston Martin con Honda, con Newey, con una fábrica nueva que parece la NASA, con una estructura Alonso que en defendió 2 con 30 años vueltas pasó de de ser un neumáticos equipo y una simpático lesión lumbar en y mitad aún de así tabla a dejó una a medio amenaza mula real. 1. Y mira, ¿Cómo yo fui diablos escéptico. resistió 3 vueltas a un Cuando coche más Newey rápido firmó, con pensé que DR? era Primera un golpe vez, mediático, una un serie de nombre elementos grande, que hasta entonces no pero habían una coincidido en cosa pista es en condiciones diseñar óptimas. en Red Bull Una unos dolencia recursos que, infinitos y en cultura cualquier otro ganadora, piloto de la y otra parrilla, cosa es habría construir significado desde cero reprimenda con un dentro del equipo que equipo. nunca ganó un mundial. El verdadero Pero lo que problema estoy del viendo en los últimos meses AMR25 me no es hizo ir más cambiar de velocidad, opinión. sino Y no es exigir por más Newey solo, verdad es técnica. por la Y combinación. esa actitud Honda está quiere dejando revancha. claro que su liderazgo Honda no depende se de fue de Red Bull resultados. sintiéndose Depende de carácter. ninguneada, sintiéndose como el socio al que nunca le dieron el crédito que merecía. Y ahora Honda llega a 2026 con un motor nuevo, con la unidad de potencia más ambiciosa que diseñaron en su historia, y llega con hambre. Cuando un ingeniero japonés tiene hambre de revancha, cuidado, porque no para hasta que lo consigue o se rompe intentándolo. Y Newey, que es Newey, que entiende las reglas nuevas antes de que se escriban, que lee la aerodinámica como tú lees el periódico, Newey tiene carta blanca, tiene presupuesto. Y tiene algo que en Red Bull ya no tenía. Tiene paz. No hay guerra política interna, no hay lío de jefes peleándose por el poder. Hay un proyecto. Y cuando Newey tiene un proyecto limpio, lo que sale de ese lápiz es otra cosa. Pero ojo, y aquí viene el primer conflicto de este vídeo, porque no todo es color de rosa en Aston Martin. Hay un problema que nadie quiere hablar y es el piloto. Alonso tiene 45 años en 2026. Lance Stroll es Lance Stroll. Y puedes tener el mejor coche del mundo, pero si no tienes al piloto que lo lleve al límite cada domingo, estás regalando décimas, estás regalando posiciones.
Imagínate construir la mejor máquina de la parrilla y no tener al gladiador que la haga rugir como merece. Eso duele más que perder. Eso te come por dentro. Ahora crucemos al otro lado del paddock. Ferrari. Que es siempre Ferrari, no importa el año, no importa la era, Ferrari siempre está en la conversación. Pero la Ferrari de 2026 es una Ferrari distinta a todo lo que vimos en los últimos 20 años. Y te explico por qué. Ferrari tiene a Lewis Hamilton, digiere eso un segundo, Lewis Hamilton de rojo, el tipo que rompió todos los récords con Mercedes, el tipo que parecía que iba a retirarse en plata, está en Maranello y no vino de vacaciones. Hamilton vino a buscar el 8º título, el que le quitaron en Abu Dhabi 2021, el que le negaron, el que le deben. Y Ferrari le dio lo que necesitaba para creer lo posible. Le dio un equipo que por primera vez en mucho tiempo parece tener la estructura para ganar. Vasseur hizo una limpieza interna en Ferrari que no se veía desde los tiempos de Todt. Sacó gente, trajo gente, cambió procesos, cambió mentalidad y, lo más importante, cortó con la cultura del miedo. En Ferrari durante años el problema no era el talento ni el presupuesto. El problema era que todos tenían miedo de equivocarse. Y cuando tienes miedo de equivocarte, no innovas, no arriesgas, no ganas. Vasseur les dijo basta. Y los resultados de 2024 y 2025 ya mostraron que algo cambió, pero ahora viene 2026. Reglas nuevas, motor nuevo. Y aquí Ferrari tiene una carta que pocos están valorando como deberían. Ferrari es el único equipo que fabrica su propio coche y su propio motor bajo el mismo techo, literalmente. La integración entre chasis y unidad de potencia en Ferrari puede ser la más estrecha de toda la parrilla. Y en una era donde la interacción entre lo eléctrico y lo aerodinámico es clave, esa integración vale oro. Hamilton no vino a Ferrari a pasear, vino a cerrar una herida. Y cuando un campeón herido encuentra el arma correcta, lo que sigue es historia. Pero no todo es tan bonito. Y aquí meto el segundo conflicto fuerte de este vídeo, porque hay algo que huele raro en la relación Hamilton-Leclerc. Públicamente es todo sonrisas, todo respeto mutuo, todo compañerismo, pero piénsalo 2 segundos. Leclerc lleva años esperando ser el número 1 de Ferrari. ¡Años! Sobrevivió a Vettel, sobrevivió a Sainz, construyó su lugar ladrillo por ladrillo y cuando finalmente iba a ser el líder indiscutido del equipo, llega Hamilton, el más ganador de la historia. Y de repente Leclerc ya no es el número 1. Es, en el mejor de los casos, el 1A en un esquema de 2 número 1 que nunca funciona. La historia de la Fórmula 1 nos enseñó que 2 gallos en un mismo gallinero siempre termina mal. Prost y Senna, Hamilton y Rosberg, Vettel y Leclerc mismo en sus primeros años juntos. La pregunta no es si va a haber tensión entre Hamilton y Leclerc, la pregunta es cuándo y cómo la maneja Ferrari cuando llegue ese momento. Porque si Ferrari tiene el mejor coche en 2026 y pierde el Mundial por una guerra interna entre sus pilotos, eso no sería una tragedia deportiva, sería un crimen. Y te digo más, hay gente dentro de Ferrari, gente seria, que ya está preocupada por esto. No lo dicen públicamente, obvio. Pero en los pasillos de Maranello se escucha. Se escucha la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta. Porque lo peor que le puede pasar a Ferrari no es tener un coche lento, es tener un coche ganador y destruirse solos desde adentro. Y eso ya lo vivimos, y duele igual cada vez. Aquí está la madre del cordero. Lo que te voy a contar ahora es lo que para mí define realmente quién va a ganar en 2026. Y no es un dato aerodinámico ni un fichaje, es algo mucho más profundo. La Fórmula 1 2026 introduce la unidad de potencia más electrificada de la historia. La parte eléctrica pasa a entregar una potencia enorme comparada con lo que teníamos antes. El MGUH desaparece, pero la batería y el MGUK se vuelven monstruosamente más importantes. Y aquí es donde está la clave que nadie te está explicando bien. En las eras anteriores, tener el mejor motor de combustión era lo que te daba ventaja. Mercedes dominó de 2014 a 2021 porque su motor térmico era una obra de arte. Pero en 2026 el motor de combustión está limitado, acotado, homologado, de manera que las diferencias van a ser mucho menores. La verdadera diferencia va a estar en la parte eléctrica, en cómo recuperas energía, en cómo la almacenas, en cómo la despliegas. Es gestión de energía, es software, es estrategia energética vuelta a vuelta.
Y ahora piensa quién es el equipo que más experiencia tiene en gestión de energía eléctrica en el automovilismo. No es Ferrari, no es Red Bull, no es Aston Martin, es Mercedes. Mercedes con su programa de Fórmula E. Mercedes con su inversión brutal en tecnología de baterías. Mercedes con un departamento de electrificación que viene trabajando en esto desde hace una década. Todo el mundo descartó a Mercedes para 2026. Tuvieron años malos, perdieron a Hamilton, la era del coche con efecto suelo les costó sangre, pero lo que nadie está viendo es que Mercedes puede haber perdido las batallas de 2022, 2023, 2024 y 2025 para ganar la guerra de 2026 en adelante. Porque mientras todos se peleaban por el campeonato actual, Mercedes estaba invirtiendo recursos descomunales en la nueva unidad de potencia. Y si su parte eléctrica es tan superior como algunos rumores internos sugieren, no importa qué tan bueno sea el chasis de los demás. Mercedes va a tener un cohete. A veces el que pierde en silencio es el que más peligroso se vuelve, porque nadie lo ve venir. Y cuando quieres reaccionar, ya es tarde. Ahora hablemos de la elefanta en la habitación, Red Bull. Porque no puedes hablar de F1 2026 sin hablar de Red Bull, pero la conversación sobre Red Bull ya no es la misma. Hace 2 años Red Bull era invencible. Verstappen ganaba como quería, el coche era un marciano, Newey diseñaba magia y Horner manejaba el circo con mano de hierro. Hoy la foto es otra. Newey se fue. Se fue a Aston Martin llevándose décadas de conocimiento, de intuición, de genialidad aerodinámica, y no se fue porque sí. Se fue porque el ambiente interno de Red Bull se volvió tóxico. La investigación sobre Horner, las peleas entre accionistas, la salida de gente clave del departamento técnico, Red Bull perdió estabilidad y en la Fórmula 1 la estabilidad institucional vale tanto como el talento individual, pero Red Bull tiene algo que ningún otro equipo tiene. Tiene a Verstappen. Y Verstappen en 2026 sigue siendo, nos guste o no, el mejor piloto del mundo. El más rápido, el más consistente, el más letal cuando huele sangre. Y Verstappen con un coche apenas competitivo es más peligroso que cualquier otro piloto con el mejor coche. Eso ya lo demostró. El problema de Red Bull no es Verstappen. El problema de Red Bull es que por primera vez en años no saben si van a tener el mejor coche. Y cuando no tienes el mejor coche, necesitas que todo lo demás funcione perfecto. Estrategia, paradas, fiabilidad, gestión de carrera. Y Red Bull sin Newey, con un departamento técnico en reconstrucción, con la incertidumbre de las reglas nuevas, es un Red Bull que no puede garantizar nada. Porque hay algo triste en ver a un equipo que lo tenía todo y lo dejó escapar. No por velocidad, no por talento, por ego, por no cuidar lo que importaba,